Porque tú... Ahora hay mucho control. Ahora hay mucho crisis. Ahora hay mucha crisis. Control de comida. Voy a comer hoy, mañana no comer. Baliw. Ewan ko sa'yo. May crisis daw. Crisis. Ano? Crisis de comida? Crisis de comida. ¿Quién es este? ¿Quién es esta chica? Acaba de venir ahora. ¡Ay! Mónica. Escucha, mija. Ajá. Hay que decir cuando Joanna dar una saco de arroz, ha? Yo mandar más poco dinero para de arroz, ha? Ajá. Arroz, yo quiero ver de arroz, no cerveza, ha? Yo compro a Mónica arroz. Yo compro a Mónica saco de arroz. Sí, yo mandar poco dinero para comprar arroz para Mónica. Ajá. Okay? Pero no pasa nada. Pero no pasa nada, Mónica, solo comer tu casa, ¿no? ¿Ah? Todos los días yo no como ahí. Mira, eso me pone. ¿Por qué Mónica tú no comerás casa de Joanna? Comer, pero no todos los días. Porque tú Ahora hay mucho control. Ahora hay mucho crisis. Ahora hay mucha crisis. Control de comida. Voy a comer hoy, mañana no comer. Baliw. Ewan ko sa'yo. May crisis daw. Crisis. Ano? Crisis de comida? Crisis de comida. Hoy, Tú no ves lo que yo como. Mira, solo esto, yo como ahora. ¿cómo? No hay dinero. Hoy, ¿qué problema tu pelo? ¿Tienes serpiente? ¿Tu pelo? No, puesto. Así, natural, ¿ah? Más bonito. Mónica, ahora. Más bonita. Natural. Joanna, Uy. pelo de Mónica así, está bien, natural. No hay que- Natural, está bien. Ay, espera, Mónica. Cuando Wesley y Joanna venir aquí, ¿qué regalo tú quieres? ¿Qué regalo tú quieres cuando volver Joanna? Yo quiero tableta. Tableta. Clase. ¿Cómo? Ahora yo voy en clase. Tableta de... No puede esto. Vale, el regalo es sexy mamá. Ano sexy mama? ¿Cuál? Tableta para klase de niño? Ha, Mónica? 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 ¿Teléfono? No, más Bonita ropa. solo uno. ¿No? Solo uno. Solo uno. Tableta para niños, no de escuela, mejor. Tableta para niños. Oh, ajá. para mejor. Oh. No, para escuela. Mónica, no, Ahora Mónica ya quiere ir a la escuela. Ahora yo quiero ir a la escuela, quiero aprender más 1 más 1, 2. oh. Mónica, hay que aprender Tagalog. Mónica, hay que decir salamat. Salamat. Salama. Oh, salamat. Salamat. Oh, significa gracias. Gracias. Oh, bonita, maganda. Bonita. Bonita, hay que decir maganda. Hay que decir maganda. Oo, maganda. Maganda. Ayun. Maganda. Maganda ako. Sabi mo, maganda ako. Maganda ako. Ako. Sabi mo, Maganda ako. hay que decir, ito significa guapa, no? Okay, gracias. Hay que decir, hechusera ka. Usera ka. No, hechusera ka.
Chusera ha. No, hechicera ka. Chusera ha. Oye, Monica, ha? Monica, no hay que olvidar, uno saco de arroz, ha? Yo quiero ver. Sí, tú vas a ver, yo no voy a olvidar saco de arroz. Vale, no pasa nada. Pero no hay que tomar Castela, Castela. Castel. No, yo no voy a tomar Castel. ¿Por qué no tomar Castel más? Porque ahora no hay mucho dinero para tomar Castel. Crisis, Ahora dinero es para comida. Ahora solo comida. crisis. Castel. Crisis de Castel. Crisis de Castel. Ahora solo arroz, aceite y caldo. A comer y a dormir. A comer y a dormir. Agua de lluvia. Agua de lluvia con arroz, aceite y caldo. Ya está. Diyos ko. Ay, Monica, ¿por qué ahora tú más guapa? No como antes. ¿Ha? ¿Qué secreto? Sí, ¿qué secreto? ¿Qué secreto? Secreto. Eje. Esto no es guapa. Joana también guapa. Mira, Joana. Mira cara de Joana. Un poco. Tú sabes, aceite de coco. Aceite de coco está bien para el cuerpo. Tú sabes que cuando hay pues, sí, tú usas aceite de coco para poner así. Joana, aceite de palmiste. Joana, aceite de palmiste tu poner. Aceite de palmiste tu poner. Sí, aceite de palmiste. Aceite de palmiste. Bien. Susumbong kita talaga. Aceite de coco, de oliva. Mezcla con un poquito de colonia. Aceite de palmiste. Anong Ampicilina, medicina. Ampicilina. Mezcla. Mezcla, mucha morena y un de agua. Para un poco de agua. Pero, ano daw? Oye, Monica, quiero preguntar tú. Joana, ¿qué clase de animales parece? Animal. Eje. Gato? Animal. Gato? Gato o ano? Ano? Parece Joana, parece. Sí. Gato ahora, gato, porque solo de un día hace miau, miau. No serpiente? ¿Oh? Serpiente? Serpiente, cobra. Cobra. Joana. Joana, ¿qué clase de animales parece? Mónica. ¿Qué clase de animales parece, Mónica? Cocodrilo. ¿Por qué crocodilo? Cocodrilo, yo parece. Cobra. ¿Cobra? Yo soy serpiente. Solo tableta tú quieres regalo para los niños. Solo uno, ¿ha? Sí. Yo también regalo, Para ti. También mandaba por regalo. Para ti solo. Para mí. Para ti solo, ¿cómo se llama? Peluca. Peluca. Sí. Peluca. Peluca. Bien, peluca. Bien, guapa, calla aquí. Aguacate. Aguacate. Ajá. Así, ¿no? Aguacate. Mayonesa. Después hay Mónica, escúchame. Hay que mandar de talla de los niños zapatillas, ¿ha? Ok. Escribir. Ajá. Para cuando Joana volver, yo comprar para los niños. ¿Vale?
Okay. hay que olvidar porque Joana comprar mucho cosas aquí para los niños, para Ilan, para Bambino, para tus niños también. ¿No? Ah, Mm-mm. sí. Después, ¿qué más? Hay que ayudar a Joana cuando esté en el aeropuerto, ¿ha? Ajá. ¿Cómo se dice? Acompañar. Sí, acompañar al aeropuerto. Sí, acompañar a... Es la verdad, ¿ah? No es a broma. Ajá. Ay, La verdad, ahora Castel, ¿cuánto? Ahora Castel, ¿cuánto? 1. 500. 500. Castel 500, sí. Vale. Hay que acompañar ¿Ah? En el aeropuerto, sí, Mónica, acompañarme. Hola. Sí. Ok, no hay que olvidar, ¿no? Sí, Mónica, acompañarme. Sí. Pero, Mónica, hay que mirar a Bambino y Ilan, ¿ha? Ay, no, Ilan. Bambino y Ilan ir a Gabon, eh. Más mejor para su... ano. Después, Diciembre. Va a ir de Vale. diciembre. Ay, Gabón. diciembre. Sí, Joana, otra semana hay que comprar la mochila, maleta. Solo 2, uno para ti, uno para Wesley. Pero está pequeño, no hay que comprar grande, ¿ah? No, así. Sí. Después, sí, para todo completo. 8. ¿Cómo 8? ¿Ah? No, digo, cuando yo venía en Filipinas para aquí en Guinea, yo traía aquí 8 maletas. Sí, no pwede 8 maletas. Kapag kababalik daw si Joanna, dapat walang maleta, dala-dala. No, solo 2 maletas grande. No puede así. No, 8. 8 mucho, aquí. Voy a venir sola. Yo voy a venir sola como no, 8 maletas, mucho. Oye, Mónica, ¿Ah? ¿qué tú extrañar a Joanna cuando ella ir a Pilipinas? No, wala na. Ay, wala na signal. Yo adi, Extraña a mi amiga. ¿qué? Sabi namin na? De bailar? Ajá, sí. ¿Cómo va? ¿Sabes si no me vaya a ver? ¿Ah? ¿Cómo? Que va ahí, yo tengo sola y todo esto. Yo no tengo otra amistad, solo ella. Mira, voy a... Ven acá, me sé. Yo no entiende. ¿Qué tú extrañar? Yo extrañarla mucho, de verdad, que va ahí, yo voy a quedar sola. Tú sabes que en diciembre hacemos todo el ambiente, discoteca y todo. Ahora, nuestras bebidas Castel, Newport. Mamimiss niya yung pag-disco nilang dalawa. Sexy baby mama. Sexy girl. Sexy mama? Vamos a